Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Johan Steven Fallos Barrantes. En esta exposición abordaré algunos conceptos fundamentales del derecho constitucional, analizando el concepto de Estado, la constitución política, sus principios y funciones, así como el objetivo, contenido y fuentes de derecho constitucional. Finalmente presentaré una reflexión personal sobre la propuesta de convocar una asamblea constituyente en Costa Rica y sus posibles implicaciones para la democracia y el Estado de Derecho. Pues bien, para entender qué es el derecho constitucional, primero debemos hablar sobre el Estado. El Estado es la forma en que una sociedad se organiza para convivir bajo un conjunto de normas y autoridades. Para que exista un Estado son necesarios tres elementos fundamentales: la población, que está formada por las personas que integran esa sociedad; un territorio, que es el espacio donde se desarrolla la vida de esa comunidad; y un poder político encargado de dirigir y tomar decisiones en beneficio del interés general. Sin embargo, el poder por sí solo no es suficiente para evitar abusos y garantizar una convivencia ordenada. Es necesario que existan reglas que indiquen cómo debe ejercerse ese poder, y es aquí donde adquiere importancia la Constitución, ya que constituye la norma suprema del Estado y establece la forma en que se organizan las instituciones públicas, así como los derechos y libertades que los cuales deben de ser respetados. Pues bien, ahora quiero explicar qué es la Constitución política. Cuando estudiaba este tema, entendí que la Constitución es mucho más que un documento legal. En realidad es la base sobre la que funciona todo el Estado. Ahí se establecen aspectos fundamentales como los derechos de las personas, la organización de los poderes públicos y las reglas que deben de respetar tanto los ciudadanos como las autoridades. Una característica muy importante es que la Constitución tiene supremacía sobre cualquier otra norma, lo que significa que ninguna ley puede contradecir lo que ella establece. Si una ley se opone a la Constitución, puede ser declarada inconstitucional, a la cual también tiene un carácter político y jurídico. Es jurídico porque contiene normas obligatorias que deben de cumplirse, pero también es político porque refleja los valores y principios de una sociedad considerada fundamentales, como la democracia, la libertad y la igualdad. Además, la Constitución es una norma rígida. Esto quiere decir que no se puede modificar tan fácilmente como una ley común. Para reformarla se requieren procedimientos especiales, precisamente para proteger la estabilidad del país y evitar cambios impulsivos que puedan afectar derechos o instituciones importantes. En resumen, la Constitución es la norma suprema que organiza el Estado, la cual protege los derechos fundamentales y establece los límites dentro de los cuales deben actuar los poderes públicos. Una vez entendido esto, podemos analizar cuáles son los principios constitucionales que orientan su aplicación y funcionamiento. Pues bien, una vez explicada qué es la Constitución política y cuáles son sus características principales, quiero referirme a los principios que la sustentan, ya que uno de los más importantes es la dignidad humana, la cual este principio parte de la idea de que toda persona tiene un valor propio y merece respeto independientemente de su condición social o económica, o cualquier otra circunstancia. También encontramos el principio de legalidad, que significa que las autoridades no pueden actuar de forma arbitraria, sino que deben hacerlo conforme a lo que la ley establece. A esto se suma la igualdad ante la ley, que busca que todas las personas reciban el mismo trato jurídico y tengan las mismas oportunidades de protección de sus derechos. Otro principio fundamental es la seguridad jurídica, que gracias a este principio las personas pueden tener certeza sobre las cuales son sus derechos, sus obligaciones y las consecuencias de sus actos. Además de inspirarse en estos principios, la Constitución cumple funciones muy importantes dentro del Estado, como por ejemplo organiza la estructura de los poderes públicos y define las competencias de cada uno. También establece límites al ejercicio del poder para evitar abusos y proteger los derechos fundamentales. Por eso podemos decir que la Constitución no es simplemente un conjunto de normas escritas, sino que en realidad es el instrumento que permite mantener el equilibrio entre la autoridad del Estado y las libertades de los ciudadanos. Una vez comprendida la importancia de la Constitución política, es necesario hablar del derecho constitucional. Personalmente, entiendo que el derecho es como la rama del derecho que estudia la Constitución y todas aquellas normas y principios relacionadas con la organización del Estado y la protección de los derechos fundamentales.
ya que su principal objetivo es regular el ejercicio del poder público y asegurar que las autoridades actúen dentro de los límites establecidos por la Constitución. Esto es muy importante porque evita que el poder se ejerza de manera arbitraria y garantiza el respeto de los derechos de las personas. Además, el derecho constitucional analiza temas fundamentales como la organización de los poderes del Estado, los derechos y libertades de los ciudadanos. Los principios constitucionales y los mecanismos de control que permiten garantizar la supremacía de la Constitución. Para que me logren entender, esta es una rama del derecho que busca que exista un equilibrio entre el poder del Estado y la protección de las libertades individuales, lo que es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática. Pues bien, ahora que ya comprendemos qué es el derecho constitucional, es importante conocer cuáles son sus fuentes. Cuando hablamos de fuentes de derecho constitucional, nos referimos a los elementos que permiten conocer, interpretar y aplicar las normas constitucionales. La principal fuente es la Constitución política, ya que es la norma suprema del Estado y el fundamento de todo el ordenamiento jurídico. Todas las demás normas deben ajustarse a lo que ella establece. También tiene una gran importancia la jurisprudencia constitucional, especialmente las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional. Estas decisiones ayudan a interpretar el contenido de la Constitución y a garantizar que sus principios se apliquen correctamente en casos concretos. Asimismo, los tratados internacionales sobre derechos humanos complementan la protección de los derechos fundamentales y fortalecen el marco jurídico del país. Y ya por último, también encontramos otras fuentes relevantes como las leyes constitucionales y la doctrina jurídica, que corresponde a los estudios y aportes relacionados por especialistas de derecho constitucional. En conjunto, estas fuentes contribuyen a una mejor interpretación y aplicación de los principios constitucionales. Y ahora bien, ahora llega la parte donde voy a lo que es dar mi reflexión crítica, de que quiero compartir una breve reflexión personal sobre la idea de convocar una asamblea constituyente en Costa Rica, el cual que considero que es un tema muy importante porque implica analizar el futuro de la organización política y jurídica del país. Por otra parte, una asamblea constituyente podría permitir actualizar ciertos aspectos de la Constitución para responder a nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas que no existían cuando fue redactada la Constitución en 1949. Sin embargo, también existen riesgos que deben tomarse en cuenta, ya que una reforma profunda podría generar incertidumbre institucional o incluso afectar derechos y garantías que actualmente se consideran protegidos por la Constitución. Desde mi punto de vista, cualquier propuesta de esta naturaleza debe ser analizada con responsabilidad, transparencia y sobre todo una amplia participación ciudadana. Más allá de las posiciones a favor o en contra, lo más importante es asegurar que cualquier cambio contribuya a fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales. Por eso quiero que este debate deba desarrollarse con seriedad y pensando siempre en el bienestar del país y de unas próximas futuras generaciones. Pues bien, con esto concluyo mi exposición sobre los conceptos fundamentales del derecho constitucional, la importancia de la constitución política dentro del Estado. A lo largo de esta presentación pudimos analizar qué es el Estado, qué es la constitución política, cuáles son sus principios y funciones, así como el objetivo, contenido y fuentes de derecho constitucional. El estudio de esos temas no solo nos permite comprender cómo se organiza el Estado de una manera que se protege a las personas frente al ejercicio del poder y por qué la Constitución se considera la norma más importante del ordenamiento jurídico. Además nos ayuda a valorar la importancia de los derechos fundamentales, la democracia y el respeto al Estado de Derecho como elementos esenciales en la convivencia social. Así que yo les agradezco completamente el pasarse por este video. Realmente espero que hayan entendido todo, cómo funciona absolutamente todo. Y yo me despido, que tengan una bonita tarde.